Vayamos ahora a Segunda de Pedro. Voy a usar estas escrituras que escribió el mismo apóstol Pedro en su capítulo 3, versículo 1 al 3, luego el 13 al 14. Cuando lo tenga, diga un amén también. Y si no, se lo van a poner ahí también, en la pantalla, para que pueda, pues el caso no es muy rápido para buscar en la escritura, para que lo tenga allí rápidamente en la pantalla. Dice la Biblia, hermanos, la Biblia: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dice en el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras, oiga lo que dice ahí, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Antes, no las nuevas, no las del futuro, antes dice. ¿Y del mandamiento de quién? Del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Se da cuenta que ahí está implicado todos los personajes de la Biblia. Sigue diciendo el 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, que dice, burladores, andando según sus propias concupiscencias. Tome en cuenta eso, por favor. Brínquese al versículo 13. Por lo cual, me pone una y luego me cambia otra. Pero nosotros, hermanos, según sus promesas, a ver, sí lo estoy leyendo bien, ¿verdad? Pero nosotros esperamos, esa es la palabra que me estaba faltando, ¿verdad? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué dice, hermano? Riquezas, poder, ¿y qué otra cosa? Así dice la Biblia, ¿verdad que no? Dice que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera, ¿de qué dice? De estas cosas. ¿De cuáles cosas? Del cielo nuevo y de la tierra nueva, de las promesas que el Señor le dio a su iglesia. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Brínquese al 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Una vez más le dice que se guarde. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. ¿En qué dice que crezcamos? En la gracia. ¿Y qué otra cosa tenemos que crecer? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas, como siempre se las hago. He venido haciendo las preguntas al principio para que usted analice, se dé cuenta, se ponga a pensar en las cosas necesarias en cuanto a la riqueza y a los personajes que hablaron en la Biblia. Le pregunto, la primera pregunta es: ¿cuántos creen que es importante la opinión del apóstol Pedro para con nosotros acerca de las riquezas? ¿Usted cree que son importantes las palabras de Pedro? ¿Por qué me diría usted que son importantes las palabras de Pedro? Porque él anuncia las cosas venideras. Dice el hermano que porque él anuncia las cosas venideras. ¿Por qué otra razón diría usted que es importante el escuchar las palabras de Pedro? Las palabras que dejó escritas Pedro. Alguien que diga algo y si no calle para siempre. No, qué tremendo. Gracias por ayudarme a la prédica. Bueno, porque él estuvo a la par de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él fue testigo ocular. A él no le contaron las cosas, él las vio con sus propios ojos. A él el Señor le habló. Es más, yo creo que si hubo alguien con el que trabajó Dios fue con Pedro.
Este Pedro es, bueno, todavía el día de hoy vemos muchos Pedros. No se la lleve usted de que no es Pedro, porque a veces nosotros somos bien Pedros. Amén. Pero qué bueno que tenemos a un Pedro con el cual Dios trabajó y con el cual nunca se cansó. Por lo tanto, qué bueno que el día de hoy Dios no se va a cansar de nosotros. Aleluya. Entonces es importante la opinión del apóstol Pedro y le voy a mostrar el por qué es importante la opinión del apóstol Pedro. La segunda pregunta es, ¿predicó Pedro un evangelio diferente al de Jesucristo? ¿Será que a él se le dio una revelación completamente diferente en cuanto a las riquezas? ¿De qué riquezas habla Pedro en las cartas que escribe? Porque Pedro también habla de riquezas en las cartas que escribe, igual que el apóstol Pablo. Las últimas citas que leímos nosotros el sábado pasado hablaban acerca de las riquezas a las cuales se refería el apóstol Pablo. A ver, ¿alguien se acuerda todavía de las riquezas de las que hablaba el apóstol Pablo? ¿Se recuerda qué tipo de riquezas, hermano Omar? Bueno, usted la hace bien generalizada, ¿va? Para hacer más fácil, ¿va? Una riqueza, aparte de las celestiales, él especificó algo. En las últimas citas que leíamos, hablaba de algún tipo de riquezas. Bueno, tenemos dos hermanos Omares aquí el día de hoy, hermano. No sabía que el hermano de atrás se llamaba hermano Omar. Ahorita estoy con el hermano Omar Pérez, hermano Gerardo, por favor. Ahorita voy con usted. A ver, hermano, deme una. No, a ver, hoy sí, hermano. Hoy, él es el hermano Gerardo, ¿ok? Ya ve, ¿por qué contesta antes? ¿Cuál es ¿A qué riqueza se refería el apóstol Pablo? Las riquezas de su gracia. ¿Qué otra riqueza? Las riquezas del conocimiento. ¿Qué otras riquezas? Las riquezas de su misericordia. Las riquezas de su paciencia. Amén. Hermano, las riquezas inescrutables, dice el apóstol Pablo. Entonces, a todas esas riquezas se refería el apóstol Pablo. Ahora, respaldan las cartas de Pedro las enseñanzas de los supuestos predicadores de la prosperidad. Respaldan las cartas, la primera carta y la segunda carta de Pedro, aleluya, las enseñanzas de los supuestos predicadores de la prosperidad. Hoy vamos a leer un poquito porque el primer libro de Pedro tiene 5 capítulos y la segunda carta tiene solo 3. Entonces es muy fácil el podernos dar cuenta si verdaderamente el apóstol Pedro habló acerca de las riquezas y si ese fue el enfoque para la iglesia, para que la iglesia aprendiera. Quiero comenzar entonces esta enseñanza hablándole de quién fue el apóstol Pedro según las escrituras, para que usted vea el por qué tiene peso el que el apóstol Pedro nos enseñe acerca de las cosas que el Señor Jesucristo puso en su corazón. Voy a decirle algunas características y luego vamos a usar las citas bíblicas para poder amparar lo que estoy diciendo en cuanto a la persona de Pedro. Nosotros sabemos, algunos lo saben, otros no lo saben, Pedro era un pescador junto con su hermano Andrés. Y estando en la pesca fue que el Señor lo llama a su ministerio. Pedro fue elegido como apóstol, aparte de que lo llama el Señor y lo salva, el apóstol Pedro también es elegido como apóstol por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién fue el apóstol Pedro según las Escrituras? También nosotros sabemos que el apóstol Pedro fue testigo de los milagros y de las señales que nuestro Señor Jesucristo realizó mientras estuvo en la tierra. Él vio cuando Él sanó, Él vio cuando Él predicó, Él vio cuando Él echó fuera demonios. Hermano, Él vio cuando el Señor había resucitado, a Él se le apareció nuestro Señor Jesucristo y Él vio la ascensión. Y antes de la ascensión, el Señor Jesucristo les dio muchas enseñanzas a los apóstoles. Por lo tanto, es muy importante entonces lo que el apóstol Pedro tiene que opinar acerca de lo que son las riquezas. Se convirtió entre los líderes, oiga, fue uno de los líderes reconocidos entre la iglesia. Fue
grupo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Habían tres que siempre estaban. Mire, el Señor Jesucristo hizo varios milagros, hizo varias señales, pero con ellos tres hizo cosas muy especiales. Cuando, por ejemplo, sanó, levantó a la hija de Jairo, dice que solamente permitió que entraran tres con él. ¿Sabe quién fue uno de ellos? El apóstol Pedro. Amén. El otro fue Juan y Jacob. Amén. Entonces, fue uno de los apóstoles, de los discípulos muy íntimos de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, después de que Jesucristo asciende, nos damos cuenta que Él se constituyó en el apóstol más conocido y citado del Nuevo Testamento y de los 4 evangelios. O sea, en el libro de los Hechos, Pedro tiene un papel muy predominante con otros 2 apóstoles más. Entonces la persona de Pedro no es cualquier personaje de la Biblia, es una persona muy importante, la cual creo que tiene un gran peso cuando habla acerca no solamente de Jesucristo, sino de las enseñanzas que él recibió de parte de Cristo. Quiero mostrarle algunas citas bíblicas de las que hablan acerca de la persona de Pedro, para que así usted pueda ver y pueda darse cuenta que la Biblia le dice lo que yo acabo de mencionar. A ver, hermano, entonces ponme la cita de Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, por favor. Dice, andando junto al mar, vio a Simón y a Andrés su hermano. ¿Ok? Andrés es hermano de Simón. A Simón también se le conoce como Cefas. ¿Ok? O también Pedro. ¿Ok? Si usted mira el nombre Cefas, está hablando de Pedro. Si usted mira el nombre de Simón, aunque muchas veces cuando usa el nombre de Simón puede ser, cuando no está hablando de Pedro, siempre usa Simón a ver, ¿el qué? El de Hechos 10, ¿verdad? Ahí se menciona un Simón, ¿verdad? El cananita, dice el hermano. Bueno, pero cuando habla de Simón, menciona a Pedro. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahí está, eran pescadores. De ahí fue que lo sacó el Señor. O sea, Pedro, podríamos decir en términos así un poquito como feitos, ¿verdad? Era un hombre ordinario, era un hombre del vulgo, no era un profesional, no era un hombre que se distinguía por las letras, era un simple pescador. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Mire qué tremendo, ¿verdad? Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Hasta el versículo 20. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Brínquese a Lucas 5, 1 al 11 también, por favor, para seguir hablando acerca de lo que es el personaje de Pedro. Voy a hacerlo rápidamente. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Véngalo bien. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Ahí le extiende un poquito más la historia. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. No habían pescado nada. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. No era cualquier palabra, ¿verdad? Era la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y habiéndolo hecho, encerraron una cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tremendo, ¿verdad? Viendo esto, Simón Pedro, ahí aparece, mire, ¿se da cuenta? Ahí le mencionan ya los 2 nombres, ¿verdad? Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús
diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire cómo es que viene el arrepentimiento del apóstol Pedro, ¿verdad? Reconoce que está ante el Dios Todopoderoso. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dice. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí le estoy comprobando todo lo que le acabo de decir acerca de la persona de Pedro. En Mateo también, capítulo 16, 17, todas estas cosas solo son para corroborar lo que le acabo de decir acerca del personaje de Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. El papá de Pedro se llamaba Jonás. Ahora, no me pregunte si es porque no es el Jonás del pez. Ya le iba a decir yo de la ballena. ¿Y de dónde se sacó eso de la ballena, brother? Este no es el Jonás ¿ok? Para que no vaya a decir usted que el pastor a nosotros nos dijo que era Jonás el papá y es el... No, ese no es. El nombre Jonás, así como de José, eran muy comunes en aquel entonces. Entonces, ahí lo identifica nuestro Señor Jesucristo como, dice, Simón, hijo de Jonás, le dice, ¿ok? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. Ahora brínquese también al libro de Juan, capítulo 1, versículo 40. Pastor, ¿por qué tantas citas? Bueno, porque yo quiero corroborarle lo que le acabo de decir para que no diga: usted nos está cuenteando. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, fíjese, mire qué tremendo esto, ¿verdad? Lo miró Jesús y le dijo: tú eres Simón, le dice. ¿Cómo conocía Jesús a Simón, verdad, hermano? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ok? ¿Cuántos nombres tiene entonces el apóstol Pedro? 3. ¿Cuál es el primero? Simón. ¿Y luego? Cefas o Pedro, ¿verdad? Que es solo que uno es en griego y el otro es, si no estoy mal, en arameo, si no estoy mal. Amén. Bueno, al 44. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijeron: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces, ¿de dónde era? ¿De dónde era Pedro? De Betsaida, ¿ok? Ya tenemos todo ese conocimiento entonces acerca, o sea, cuando usted vea la ciudad de Betsaida, acuérdese de Pedro, acuérdese de Andrés, que era su hermano, ¿ok? Entonces, es muy importante que nosotros veamos estas cosas para que podamos saber de que el apóstol Pedro fue llamado por el Señor, fue el Señor el que le cambió el nombre y fue también testigo de los milagros y señales que Jesucristo realizó mientras estuvo en la tierra. Ahora, yo quiero también usar la cita de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, déjeme ir allá. Yo creo que es el capítulo 1, déjeme ir allá porque aquí se la puse mal a este varón, creo yo. Déjeme llegar allí. No, entonces es... Ok, es Segunda de Pedro 1:16. ¿Quién fue el apóstol según las Escrituras? Segunda de Pedro 1:16. Porque mire, yo lo que le quiero mostrar es el por qué es importante el oír, o sea, el escuchar lo que dice Pedro, lo que escribió Pedro. Porque creo que los que deben de tener peso en lo que la iglesia cree el día de hoy es en aquellos a los que se les reveló el Señor Jesucristo.
Amén. Dice el apóstol Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pedro allí? Nosotros no lo escuchamos de nadie, a nosotros no nos cuentearon, nosotros no leímos un libro, nosotros esto no lo aprendimos en una escuela. No, dice el apóstol Pedro, esto no es parte de nuestra imaginación. Él dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Se da cuenta? Por eso es importante la opinión del apóstol Pedro. Por eso es muy importante lo que Pedro escribió acerca, aleluya, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque él fue testigo ocular. Dice, a nosotros no nos cuentearon, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. Y mire hasta dónde llega esto, por favor. Luego sigue diciendo, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, o sea, cuando Dios honró a Jesús, dice el apóstol Pedro, yo estuve allí. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, Pedro estuvo en ese preciso momento que al Señor se le dio esa honra y esa gloria. Dice el 18. Y nosotros, ¿qué dice? A ver, léalo conmigo, por favor, ¿qué dice? Y nosotros oímos esta voz. O sea, que es muy importante el que usted vea que Pedro fue testigo. No solamente vio, sino que oyó. ¿Quién iba a engañar a Pedro? ¿Cómo Pedro se le iba a ir al Señor Jesucristo? Si él había sido testigo de esto. Por eso ese hombre llegó a morir por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. La vi, la oí y le dice el lugar en el que se encontraba. Quiero que vayamos a esa cita, al libro de Mateo capítulo 17 versículo 8, para que vea el momento en el que sucedió estas cosas. Dice en Mateo 17, 1 al 8, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano. No se llevó a los 12, si se da cuenta, se llevó a los 3. Entre ellos estaba el apóstol Pedro. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Oiga, hermano, eso fue algo glorioso. Ahí está la gloria de la que habla Pedro en el capítulo que acabamos de leer. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Oiga, hermano, que usted y yo hubiésemos estado en ese momento. ¡Wow! ¡Qué experiencia más tremenda!, ¿verdad? Pero lo que iba a venir era todavía más sorprendente, más maravilloso. Porque dice que toda la persona de nuestro Señor Jesucristo cambió por completo. O sea que Pedro y los otros 2 apóstoles lo vieron en su gloria a Jesús. Sigue diciendo. Y aquí les aparecieron, ¿qué le parece, hermano? Moisés y Elías hablando con él. Mire, para el que no sabe y no entiende los tiempos de la Biblia, Moisés y Elías ya habían muerto muchos años anteriormente. Entonces yo le hago la pregunta, ¿y qué están haciendo Moisés y Elías acá? ¿Ah? Me imagino que estaban en un lugar por allá gozando de la presencia del Señor, ¿verdad? Pero dice que el Señor los envía. Ahora yo me hago la pregunta, ¿y cómo sabía Pedro que era Moisés y Elías? Es que ya en ese ambiente la cosa cambia. ¿Ah? A él lo llenó de su gloria el Señor. Por eso lo que dice Pedro es algo tremendo. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, pero no le voy a seguir hablando de esto porque si no me quedo en eso. Hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿qué le dijo Pedro? Señor, ¿qué le dijo? Bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Y aquí no le iba a estar ahí montado en la gloria del Señor?
Si quieres, le dijo, hagamos aquí 3 enramadas y nos quedamos aquí, ¿eh? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros no necesitamos enramadas, solo el hecho de estar aquí, Señor, es más que suficiente. El Pedrito no sabía lo que decía, ¿verdad? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Oiga la escena tan maravillosa. Mire, por eso Pedro cuando dice esto, hermano, yo no sé si usted puede pesar el espíritu con el que dice esto en 1:16. Dice, nosotros lo vimos, dice. Nosotros vimos su gloria y su honra, dice él. O sea, usted puede sentir esa palabra que sale de lo más profundo del corazón de Pedro. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí, una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, dice el versículo 5. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Oiga, se imagina, hermano. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis, les dijo. Aleluya, gloria a Dios. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Pero ahí no está hablando de que solo Jesús, ¿verdad? No vaya a equivocarse de que van a agarrar ese título. Ah, mira, Jesús solo, dice ahí, ¿verdad? No, ya no estaba la voz, ya no estaba Moisés y Elías, se quedó con ellos. Bendito sea el nombre. ¿Por qué le estoy mostrando esta cita bíblica? Para que vea el respaldo que hay bíblico acerca de las experiencias que vivió Pedro con el Señor Jesucristo. No solamente como humano, sino que lo vio en su gloria. Por lo tanto, es muy importante conocer estas cosas acerca de él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pedro, cuando Pablo se refiere al apóstol Pedro, Pablo se refiere a Pedro como una de las 3 columnas importantes de la iglesia. En el capítulo 2, versículo 9 del libro de Gálatas, dése cuenta, por eso es que le estoy diciendo yo estas cosas, para que vea que al oír hablar a Pedro, no estamos hablando de cualquier personaje, sino estamos hablando de un personaje muy importante, de un apóstol muy importante. Dice, y solo le estoy leyendo ese versículo, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, vio que ahí no aparece Pedro, ¿verdad? ¿Aparece Pedro o no aparece Pedro ahí, hermanos? ¿Ah? ¿Dónde está Pedro ahí? Cefas, ya ve. Ahora que usted conoce, usted, ay, eso ya me lo sabía, hermano. No, pero hay algunos que no lo saben. Entonces, cuando usted mire, ahora dice Jacobo, Cefas y Juan, usted ya sabe que está hablando de ¿quién? De Pedro. Que eran considerados, ¿qué dice, hermano? Léalo, por favor. ¿Eran considerados qué? Como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahorita le voy a hablar acerca de eso. Entonces, después de que yo le muestro quién es el apóstol Pedro y lo que el Señor tuvo que trabajar con Pedro, porque si en alguien tuvo que trabajar fue en el apóstol Pedro, veamos algunos detalles importantes a destacar en el apóstol Pedro. Cuando nosotros leímos en esta última cita, quiero que usted sepa esto. Cuando se habla acerca de evangelizar, de llevar el evangelio, el ministerio del evangelio, al apóstol Pedro se le encomendó ir a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y al apóstol Pablo a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Por lo tanto, a pesar de que el apóstol Pedro es el apóstol de los judíos, también la carta que escribe va en referencia también a la iglesia, pero el ministerio de él estuvo dedicado a los judíos. Aunque los primeros gentiles que se arrepienten
se arrepienten a los pies de Pedro. ¿Se recuerda? Pedro no quería. Pedro tenía problemas con los gentiles, déjeme decirle. Pero lo tuvo que enfrentar el Señor y luego lo tuvo que enfrentar el apóstol Pablo. Amén. Entonces, estos son algunos detalles a destacar acerca del apóstol Pedro. Se le encomendó el evangelio de la circuncisión, o sea, para los judíos, y esto lo dice Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9. A ver rápidamente. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, dice el apóstol Pablo, como a Pedro el de la circuncisión, ¿sí me entiende? Todos los judíos están circuncidados, pero no los gentiles. Por eso cuando ahí habla los de la circuncisión, para que usted lo sepa, se está refiriendo a la nación judía. ¿Ok? Amén, hermanos. Y los de la incircuncisión, es más, se lo voy a preguntar, va a ver. El próximo sábado se lo pregunto para ver si se le quedó. Y ve que yo sí se lo pregunto. Más le vale que lo apunte. No regresa. Una vez más. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, dado por nuestro Señor Jesucristo, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Quién se los dio? Pues nuestro Señor Jesucristo se los tuvo que haber dado, porque Él es la piedra angular. Él es el fundamento. Ahora sí sigamos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, ¿se da cuenta? Actuó también en mí para con los gentiles. ¿Ok? ¿Sí entiende? Pedro se dedicó a los judíos y Pablo se dedicó, que somos nosotros. Amén. Hasta el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Fue uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén. En el capítulo 15, no lo vamos a leer, del libro de los Hechos, hubo una situación ahí media fea de que los judíos que se habían convertido al Señor estaban exigiéndole a los gentiles que debían de guardar toda la ley, que se debían de circuncidar para que ellos fueran salvos. Pero viene el apóstol Pablo y le dice que tal cosa no era así. Entonces dice que se levanta Pedro, amén, en medio de esa reunión y hace saber lo que el Espíritu Santo había hecho con Cornelio, habiendo sido gentil, y cómo había sido lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice que pareció bien al Espíritu Santo, ¿verdad? Y les dio algunas recomendaciones para los gentiles. No me voy a meter en eso. Lo que le quiero mostrar es que Pedro tenía una palabra muy importante, así como Jacob y así como Juan, en la iglesia de Jerusalén. Esos son algunos detalles acerca de la persona del apóstol Pedro. Fue un siervo que estuvo dispuesto a sufrir por el Señor y predicar aún ante las amenazas que recibió de las autoridades judías. A él le dijeron que se callara la boca y que ya no predicara el evangelio, y él dijo que era menester de ellos obedecer a Dios antes que a los hombres. Oiga bien, un hombre con convicción. Recuérdese que Pedro negó al Señor. Pedro se le rajó al Señor. Y sin embargo Dios siguió trabajando en él, siguió trabajando en el apostolado de él. Y miren lo que llegó a ser el apóstol Pedro después de que de que nuestro Señor Jesucristo había obrado dentro de su corazón a través del Espíritu Santo. Su ministerio nunca estuvo rodeado de bienes o riquezas, sino al contrario. Nosotros nos damos cuenta en la cita cuando ellos llegan, allá en el capítulo 3, cuando ellos llegan al templo de la hermosa y encuentran al cojo de nacimiento. Ellos le dicen: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesucristo. Pedro no contaba con riquezas, pero sí contaba con el poder de Dios. Al punto de que dice la Biblia de que la sombra de Pedro
sanaba a los enfermos, dice. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que él tenía el poder de resucitado. Amén, hermanos. Así como nosotros tenemos el poder de resucitado. 3 dijeron amén, así como, pero algo dudosos, ¿verdad? El incidente, Pedro tuvo un incidente muy especial en el libro de los Hechos. Y me llama la atención como un famoso predicador llamado Cash Luna. Pastor, ¿por qué lo dijo? Es de verdad. Le voy a decir por qué lo dijo. Porque cuando alguien se atreve, a mí no me importa la persona de él, a mí me importa lo que dice de la Biblia. Y él toma la escritura del mago que aparece en el capítulo 8 del libro de los Hechos. La palabra mago se traduce a hechicero, ¿ok? O sea, no es el día de hoy hay magos, ¿verdad? Esos magos que de repente agarran la botella y meten un celular ahí. No se está refiriendo a ese tipo de magos. Se está refiriendo a brujos. Así literalmente, a brujos. Este varón, hablando del predicador del día de hoy, dijo que lo que había hecho el mago, y ahorita vamos a leer la escritura, no era malo. Que quien se había equivocado ahí había sido el apóstol Pedro. ¿Qué le parece? Pues como este video va a salir, y por eso lo estoy haciendo a propósito, porque ellos lo hacen a propósito, o no sé si lo hacen, pero sale en video, entonces nosotros también tenemos que demostrar que no es así. Pedro no se equivocó. No. Quien se equivocó fue el mago, porque quería comprar el don de Dios. Y el don de Dios no se compra. Amén. Ahora, esa era una muy buena oportunidad, porque los de la prosperidad, en el caso de este varón, aprovechó esa escritura. Y fíjese cómo la tergiversa, porque dijo que Pedro se había equivocado por no haber recibido la ofrenda que le estaba dando el mago Simón. No, esa no es una ofrenda. Y no me importa que se enoje a alguien que aquí le caiga bien Cash Luna. No me importa. Porque yo no estoy por los hombres. Cuando se habla de la palabra del Señor se tiene que tener seriedad. Fíjese que yo casi no uso nombres, ¿verdad? Siempre agarro la enseñanza, la doctrina, y con la doctrina usted tiene que saber a quién me estoy refiriendo. Pero en este caso se dijo semejante cosa. Y luego hace la payasada, es decir, fíjese pues, lo tomó a chiste. Dice que Pedro le dice al mago, perece, dice que le dijo. Dice que le dijo varias veces, perece. Dice que el mago no murió, dice. ¿Ya ve? Por eso le digo que quien se equivocó fue Simón, dice. Qué tontería más grande, hermano. A ver, vayamos a la cita bíblica, por favor. No me voy a basar en ella porque solo estoy hablando acerca de los detalles. A ver qué día le predicamos de eso. En el capítulo 8 del libro de Hechos, versículo 18 al 24, dice, cuando Simón vio, ¿sabe qué? Vamos a leerlo para que así se dé cuenta de la historia. A ver, hermano, regrésate ahí a ver quién lo tiene ahí. Versículo 9. No, regresemos un poquito más. Como quieras, el segundo día del año, usted tiene que aguantarse. A ver. 9, sí, hermano, gracias. El versículo 9. 8, 9, hermano. Vamos a leerla. No me voy a, solo se lo quiero mostrar. Porque si no, voy a desviarme del tema. Y no quiero desviarme del tema, porque quiero que aprenda acerca de las riquezas. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Óigalo bien. Mire, hay muchos comentarios acerca de este Simón, pero esto yo no se lo puedo asegurar. Dice que este hombre tenía poder satánico hasta de volar, dice, en frente de las autoridades romanas y todo. Pero eso yo no lo puedo asegurar, solamente les doy comentarios que se usan. O sea, las señales que este hombre hacía, por lo que nosotros vamos a leer en la escritura, era que tenía a la gente embobada. Y pareciera ser que el diablo estaba ahí obrando de una manera tremenda y tenía a todos, hermanos, engatusados. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ¿qué decían, hermano? Este es el gran poder de Dios. Mire, la gente, ¿verdad? El día de hoy también a la Virgen, a San no sé qué, a San no sé cuánto, le llaman que es Dios, ¿verdad? No, es una mentira. Por ignorancia lo hacen. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Siga. También creyó Simón mismo, ¿ok? Y habiéndose bautizado, o sea, creyó y se bautizó. Muchos dicen, ese nunca se arrepintió. No, aquí dice que creyó y se bautizó. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Quién ahora estaba atónito? Simón. Simón, hermanos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿enviaron a quién? A Pedro y a Juan. Siga. Se trabó. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Era algo maravilloso y poderoso lo que estaba sucediendo. Porque usted sabe cómo se manifiesta el Espíritu Santo con poder y señales. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermano? Les ofreció. Este tenía dinero. Y mire, entre los magos, entre los brujos, cuando tenían sus trucos, entre ellos se lo vendían. Mira vos, te voy a dar este dinero para que me digas cómo lo hiciste. ¿Ah? Entonces cuando viene Simón y mira esto, dice, hey, ¿qué crees, Pedro? Te doy unos cuantos dolaritos por ahí. No eran dólares, ¿verdad? Y me pasas el truco. ¿Ah? Me pasas el por qué lo estás haciendo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mire la respuesta del apóstol Pedro, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Qué? Estaba comprando. Hoy se ha hecho un negocio. Esta era una buena oportunidad para los de la prosperidad para hacer un gran negocio, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¿Ah? ¿Cuánto tenés? Porque hoy venden la unción, supuestamente. Aunque no hay tal cosa, porque el único que da la unción es Cristo. Ya no se la puedes comprar. Él la da gratis. Amén. Hoy se vende todo. ¿Quieres tener el poder para hacer milagros? ¿Quieres tener? Pues pasa, da tu ofrenda y hoy en esta noche eso es vender, igual que en este caso. Para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Dice, hasta ahí dice este predicador de la prosperidad el día de hoy. Hasta ahí no está mal, Simón, dice. ¿Cómo que no está mal? Por supuesto que está mal. Porque la respuesta se la da un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso yo le mostraba quién era Pedro. Pedro no era cualquier cristiano. Pedro era un hombre ungido por el Señor. Dios respaldaba al apóstol Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, le dijo. ¿Se da cuenta? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Usted y yo no vendemos nada en la iglesia. No vendemos el Espíritu Santo. No vendemos los dones. No vendemos los milagros. Y hoy todo esto se hace. Por eso Martín Lutero alegó en contra de la iglesia católica. Porque se dio cuenta de que la salvación es por fe. Y esa gente vendía indulgencias. ¿Ah? Y mientras más cara era la indulgencia, más grande era el premio. Usted compraba un clavo de los que habían clavado a Jesús, olvídese. No solamente los que habían muerto, sino toda su familia era salva ya. Eso era lo que decían esos tremendos sinvergüenzas. Por dinero.
¿Por qué cree usted que la iglesia católica se ha vuelto tan rica? ¿Ah? Ellos les quitaban las propiedades a los ricos en aquel entonces. ¿No lo cree? Lea la historia. Pero déjeme cambiar el chip porque no ese es el mensaje. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, en la obra del evangelio, en la forma que el Espíritu Santo obra. No es de esa manera, porque tu corazón, ¿qué le dice? No es recto. ¿Qué no era recto? Ofrecer dinero por el don de Dios. Tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, le dice. Se equivocó Pedro. Habla como una persona que no sabe lo que está diciendo. Con una convicción tremenda. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Dice el 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Tremendo, ¿verdad? Aleluya. Pedro no tomó ventaja. Yo le mostré a usted que la iglesia de Jerusalén estaba en necesidad hace 2 sábados, ¿sí se recuerda? Y que un profeta de aquel tiempo había dicho de que iba a venir una gran hambre. O sea, había necesidad en la iglesia. Porque recuerde que había persecución, había muertes, había muchas viudas, muchos niños huérfanos. Había necesidad. Esta era una muy buena oportunidad para que Pedro pudiese recibir ese dinero. ¿Ah? Si fuera por las riquezas que la iglesia está. Pero Pedro la rechaza. Dice, no, el don del Espíritu no se puede comprar con dinero, le dice. Amén. Ahora, sigamos al tercer punto entonces. ¿Cuál fue el mensaje que predicó Pedro a la iglesia? Lo bonito de hablar de Pedro es que ya le dije que son solamente 2 cartas y son muy cortas. Por eso la enseñanza del día de hoy es corta. Aleluya, dijo aquel con miedito, ¿verdad? Porque si no voy a mencionar su nombre. ¿Cuál fue el mensaje que predicó Pedro a la iglesia? Porque es importante lo que predicó, lo que enseñó. Predicó acerca de las riquezas, enseñó acerca de las riquezas, instó para que nosotros nos volviéramos ricos, para que nosotros tomásemos posesión. El reino ahora. Hay un grupo religioso que se llama cristiano que dice el reino ahora. Tú presidente, tú diputado, tú empresario, tú esto, tú lo otro. Eso es el reino ahora. Conquistemos el mundo, dicen. ¿Eso es lo que enseña el apóstol Pedro en sus 2 cartas? ¿Eso es lo que enseña? A ver, vamos a ver algunas de las enseñanzas así rapidito. En primer lugar, fíjese lo que dice el apóstol Pedro, porque los de la prosperidad del día de hoy, todos los que se enfocan en el reino el día de hoy el reino, su base está en que dicen, lo que pasa que nosotros estamos recibiendo visión fresca, nueva revelación. Ustedes todavía están estancados en la Biblia. ¿Ah? O sea, aparentemente a ellos les habla el Señor Jesucristo hoy. Y ese Jesucristo que supuestamente les habla hoy, oiga bien, contradice lo que dijo en el Evangelio. ¿Puede ser Jesucristo? No, porque mire el consejo que da el apóstol Pedro, por favor. Yo quiero que se dé cuenta de esto y que aprenda. Mire, y esto es lo primero que vamos a ver. Pedro predica y exhorta a que pongamos nuestra mirada en ¿qué? En las visiones, en las profecías de los hombres del día de hoy, en las visiones, ¿en qué dice Pedro que nosotros debemos de poner nuestros ojos y nuestra mirada? Mire, pues, se lo voy a mostrar con las escrituras. En segunda de Pedro, capítulo 1, a ver, versículo
Déjeme llegar ahí. Tienes primera, déjame llegar ahí. Déjame mejor llegar ahí. 1.19 es, hermano. ¿Te puse 1.9? Ah, sí, sí, te puse 1.9. Es 1.19. Perdón. A ver, yo quiero que por favor lo leamos. Cuando él está hablando allí, óigalo bien, yo quiero que me ponga atención en esto. Había un hermano que decía, míreme por favor, decía. Me daba risa cuando decía así, míreme por favor, decía. No, mire la escritura y yo quiero que le ponga atención a esto, por favor. Dice, lea conmigo la primera frase. Tenemos también la palabra profética más segura. Párale ahí. Ahí aparentemente está diciendo, porque muchos usan esta escritura para hablar de la profecía del día de hoy. Cuando él dice la palabra profética más segura, no se está refiriendo a los hombres que profetizan el día de hoy. Téngalo bien claro, por favor. Cuando alguien le quiera usar esa escritura, mándelo, ya sabe a dónde. ¿Ok? Porque cuando se refiere a la palabra profética más segura, está hablando de la Biblia. O sea, el consejo del apóstol Pedro es, vaya a la Biblia, porque ella es la segura. Yo no sé si un mugroso de esos de la prosperidad venga y me diga, a mí Dios me mostró, y yo qué sé si le mostró. A la cual, ¿qué dice? Hacéis bien en estar atentos. O sea que si viene un profeta aquí y dice, tengo palabra fresca, palabra profética, le dice, y usted tiene la palabra del Señor de este lado, ¿a quién le va a poner usted atención? A ver, contesta, iglesia, ¿a quién le vas a poner atención? A la palabra del Señor, porque es la más segura. Dice, la cual hacéis bien en estar atentos. Oiga cómo lo compara. Oiga el ejemplo que pone. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nosotros estamos rodeados de tinieblas, de incertidumbres. Nosotros no podemos muchas veces ver lo que hay en el corazón del hombre, pero sí podemos por la palabra del Señor discernirlo. Que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que dice, salga en vuestros corazones. ¿Qué le parece? Bendito el nombre del Señor. Entendiendo primero esto, para que vean que se está refiriendo a la Biblia, que ninguna profecía de la Escritura, ahí está, ¿ok? Cuando habla de la palabra profética, está hablando de la Escritura. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ¿qué dice? Es de interpretación privada. ¿Sabía usted que en el tiempo allá, después de que la iglesia del libro de los Hechos se desapareció por la persecución y por Constantino, que se las hizo muy fácil en aquel entonces, hermano, la Biblia no la podía interpretar cualquier persona? Era exclusivamente la iglesia católica la que le daba la interpretación. Qué tremendo, ¿verdad? Y se proclamaba en latín, se leía en latín. Por lo tanto, todo el pueblo estaba, amén, amén. Oiga, qué triste, pero le damos gloria a Dios porque ahora tenemos su palabra. La podemos leer. Aleluya. Entendiendo primero esto, este me la cambia, este va rápido, va corriendo. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Su palabra es para todos. Sigue diciendo, porque nunca la profecía, cuando habla de la profecía, ¿a qué se está refiriendo? A la Biblia, exactamente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso de aquí no se salga. Por eso mi enseñanza tiene que estar basada en ella. Lo que creo tiene que estar en lo que dice la palabra del Señor.
Y lo que me promete es lo que dice el Señor. Acá, no lo que me dicen los hombres. Gloria sea su santo nombre. Alaba al Señor. Aleluya. Vámonos allá a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, difamaciones, chismes, eso significa detracciones. ¿Qué dice? A ver, léalo por favor, ¿qué dice? Desead como niños recién nacidos la palabra nueva que están trayendo los profetas el día de hoy. Así dice la Biblia. ¿Qué es lo que la iglesia debe de desear? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? La leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? Ahí se le menciona como la leche espiritual. La Biblia. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que nos hace crecer? Amén. Ese es el apóstol Pedro. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Va. Entonces ya le puse lo que el apóstol Pedro nos pone. Dice, ok, en primer lugar, a quien ustedes tienen que estar atentos y lo que tienen que seguir, tienen que desear todo el tiempo es la palabra de Dios. No revelaciones nuevas, no sueños, no nuevas profecías, no. La palabra de Dios, bien claro es el Señor. ¿Qué otra cosa dice el apóstol Pedro que debemos nosotros de buscar y agregar a nosotros? ¿Riqueza terrenal? ¿Posesiones? Le voy a enseñar lo que dice la Biblia. Lo que dice el apóstol Pedro, ¿ok? Vayamos ahí mismo, porque vamos a estar ahí en Pedro, a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Gloria a Dios. Esto es parte del fruto del Espíritu. La iglesia tiene que estar con el fruto del Espíritu en su vida. ¿Y por qué? Porque nos conviene. ¿Y por qué? Porque teniendo el fruto del Espíritu en abundancia en nosotros, nunca vamos a caer. Y vamos a asegurarnos amplia entrada al reino de los cielos. ¿Usted qué quiere? ¿Riqueza o esto que el apóstol Pedro nos dice? Fíjese lo que tenemos que agregar. Hoy dice, y no tienes riqueza, y no tienes posesión, y no tienes... Leamos, dice el 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Bíblico. Y al conocimiento, ¿qué dice? Para que no te gane el enemigo, hermano. Al dominio propio, ¿qué dice que hay que ponerle? Paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahora, fíjese pues. Dice, agréguenle esto a sus vidas. Busquen estas cosas en sus vidas. Es muy importante. Ahora, ¿por qué es importante agregar esto? Mire, esto que nos dice el apóstol Pedro no es fácil. Porque tiene que ver con nuestra actitud, con nuestra conducta. Y eso a nosotros nos puede tronar. Pero fíjese por qué lo dice. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué nos tenemos que enfocar nosotros y qué es lo que tenemos que seguir agregando a nuestra vida. Porque de las demás cosas, Dios sabe que tenemos necesidad. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? Las que acabamos de leer. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué dice? Y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? Tiene la vista muy corta. O sea que yo puedo tener mucho dinero
y muchas posesiones y puedo tener la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Sigamos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué cosas? No caeréis jamás. Y mire cuál es el resultado de ello. No solamente no va a caer aquí en el mundo, sino que mire pues, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Llegar al reino de los cielos. ¿Ah? Ahora ya sé lo que tengo que añadir, qué es de lo que me tengo que enriquecer yo. Pablo dice que esas son riquezas. Pedro lo dice de otra manera, dice, agréguenle esto a su vida. ¿Cuántos de aquí quieren ir al cielo? Yo también. Entonces tengo que agregarle esto, porque de esta manera es que se me va a abrir la puerta ya en el cielo. Pero si está ocupado más en lo material y en la riqueza, usted va a andar en su rollo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que agregar esto. Esto es lo que enseña el apóstol Pedro. Yo se lo estoy leyendo. ¿Qué otra cosa? Nos habla, gloria a Dios, de padecer por el bien y no como malhechores, y no vivir conforme a los deseos de la carne. Pedro, y así como Pablo, le da a la iglesia y dice, ya no vivan como antes vivían, con sus deseos, queriéndose hacer ricos, queriéndose ser famosos, queriendo tener posesiones, porque no tenían un propósito en la vida, pero ahora lo tenemos en Cristo Jesús. Dios nos da lo suficiente y nos da más allá de lo suficiente. Entonces nosotros tenemos que agradecerle y tenemos que servirle a nuestro Señor. Una vez más le recuerdo, no sabe para quién trabaja. Ya no le menciono los otros para no ponerlo más triste. Gloria al nombre de nuestro Señor. Veamos lo que dice Primera de Pedro 4. 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Usted y yo tenemos malos deseos. Nuestra mente es bombardeada con malos pensamientos. De repente usted se siente con desventaja cuando ve que otro está volviéndose rico y de repente le dice a usted, y tú todo pobretón. Estás perdiendo la oportunidad. Y uno así como todo achicopalado, empieza uno a pensar, sí, ¿verdad? Y que empieza usted a matarse como loco. ¿Y de qué le sirve al final de cuentas? No le digo que no trabaje, porque el apóstol Pablo dice que trabajemos con nuestras manos. Pero cuidado con afanarnos en este mundo. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se quiere volver rico en nosotros? ¿El espíritu o la carne? ¿El alma o el espíritu? Ay, no, contésteme por favor. Yo lo estoy testeando ahorita. ¿Quién se quiere volver rico, terrenalmente hablando? ¿La carne o el espíritu? La carne. ¿El alma o el espíritu? El alma. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién es la que desea las posesiones materiales? ¿Quién es quien desea un lugar en la tierra para hacerse famoso? ¿La carne o el espíritu? ¿Quién se enorgullece? ¿Quién se envanece? Es la carne. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el consejo del apóstol Pedro? Es contrario a todo lo que enseñan el día de hoy. Entonces, sigamos leyendo. Ahí dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Ahí hablan de dinero, de riquezas, de posesiones, de poder, de fama, de esto y del otro, ¿verdad? Porque son gente que no tiene el Espíritu de Dios y que no anhelan el cielo como nosotros, sino conforme a la voluntad de Dios.
Baste ya el tiempo pasado, antes cuando andábamos en el mundo nosotros. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, dice la Escritura. Brínquese al 12. Amados, no os sorprendáis del fuego que de prueba que os ha sobrevenido. Pedro, no hables así, Pedro, por favor. No confieses pruebas. Confiesa victoria, por favor, Pedro. ¿Cómo va a ser posible? Bueno, eso de las confesiones son unas grandes tonterías. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Al cristiano le van a venir pruebas. Le van a venir luchas. Porque estamos en un mundo lleno de pecado, de mentira y de engaño. No se extrañe que a usted y a mí nos vayan a menospreciar. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Ahí no dice, para que cuando el Señor les dé riquezas, los levante, entonces os gocéis. No. Ahí habla del tiempo de la redención. Gloria al nombre del Señor. Del 12 al 19 dije, ¿verdad? Sigamos. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. O sea, no venga aquí a usted a decir, estoy sufriendo por el evangelio porque es un ladrón, porque le quitaron el trabajo porque es un irresponsable. No, a eso no se está refiriendo la Biblia. No, a veces por proclamar a Cristo, aún portándonos bien nosotros, llevamos vituperio. Pero ¿sabe qué? Dice, tranquilo, porque está glorificando el nombre del Señor. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Gloria al Señor. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, dice. Esa es la predicación del apóstol Pedro. ¿Qué otra cosa nos enseña Pedro? Oiga bien esto, porque esto también lo enseña el apóstol Pablo. Pareciera ser que están en el mismo espíritu. Pareciera ser que el mismo Señor les reveló esto. Dice el apóstol Pedro que vivamos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Qué es vivir como extranjero y peregrino? Hermanos, nosotros vamos de pasadita, pero hay algunos que ya, como que si nos hemos estancado de acá, ¿verdad? Si se quiere quedar acá, dígaselo al Señor. Pero el verdadero cristiano es extranjero y peregrino. O sea que va de pasada. Amén. Dice la Biblia. 2:11. Amados, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta el consejo? Porque esta alma que nosotros tenemos, hermano, desea una posición, desea un nombre en esta tierra, desea que lo levanten. ¡Ja, ja! Hay gente que, y tal hermano, olvídese, ya no cabe. Le gusta la gloria de los hombres. Amén. Abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, dice la Escritura. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13 al 15, ¿qué dice también la Escritura? Pero nosotros, como somos peregrinos y extranjeros, ¿qué dice la Biblia ahí? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ahí le está hablando a la iglesia.
procurad con diligencias ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. 15. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, yo les escribo lo mismo que escribió el apóstol Pablo. ¿Usted cree que lo mismo que esperaba Pablo esperaba Pedro? Sí. La misma promesa aquella era la misma promesa para él. Porque ambos son la iglesia del Señor. Bendito su nombre. Ahora, ahí le va. Esta es una revelación. Ay, agárrala. No. Revelación desde la Escritura. ¿Sabe que el Señor le tiene preparado una herencia? No se las dé, Señor, entonces. No la quieren. ¿Ah? A ver, se lo voy a hacer para ver si de repente... ¿Sabe que el Señor le tiene preparado una herencia? ¿Ah? Esta sería una buena escritura para hablar de la prosperidad entonces. ¿Ah? Sí. Pedro habla de herencia. ¿A quién le gustan las herencias aquí, hermano? Mentirosos. ¿A quién no le gusta la herencia? No, yo no voy a agarrar esa herencia. Agárrenla mientras está en la tierra y el Señor le permite que se la dé, déle gloria a Dios. Pero no se aferre a ella, porque usted solamente va de pasadita. Porque eso que el Señor, que le puedan dar acá en la tierra, no el Señor, sino lo que le pueda dar su papá, su mamá, su tía, quien sea, se va a acabar. Se va a envejecer. Pero lo que le da el Señor permanece para siempre. Dios tiene una herencia. Pedro habla de una herencia y esa es la herencia que yo busco. Los predicadores de la prosperidad hablan de herencia acá. Pero ¿cómo si todo esto se va a destruir? Pero ¿cómo si todo esto se va a envejecer? De veras, yo prefiero la de arriba y no la de abajo, hermano. De veras. Porque esto de aquí, por muy bonito que se vea, se va a acabar. Se la van a quitar. El anticristo le dice, vente para acá, dame tus papeles de tu casa. No, es mi casa, es mi carro, es mi camión. Dame los papeles o te vuelo la cabeza. ¿Y qué le va a caer a usted? A ver, leamos. Sí habla de una herencia, pero no es herencia terrenal. ¿Ok? O sea, cuando Pedro enseña acerca no de una herencia terrenal, no de una riqueza terrenal, no de una posesión terrenal. Mire lo que dice el libro de Primera de Pedro 1:3. Qué lindo es nuestro Señor, hermano. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice. ¿Cuál es esa esperanza viva? La del cielo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, ahí está la garantía. Para una herencia, ¿qué dice? Mire, si dice incorruptible, entonces no se está refiriendo a la tierra. Porque todo acá en la tierra está corrompido. Ahí se tiene que estar refiriendo al cielo, a donde mora nuestro Padre Celestial. Esa herencia quiero yo. Amén. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿En dónde, hermanos? En los cielos para vosotros, dice él. ¿Quién la tiene reservada? ¿No cree usted que hubiera sido una buena oportunidad para Pedro hablar acerca de riquezas materiales? ¿De riquezas terrenales? ¿Sí o no? Claro, para animar. Porque mire, en el tiempo que se escribe la carta de Pedro, están siendo perseguidos, han sido dispersados los hermanos de la iglesia. Entonces, para poderle dar ánimo, podría decir, hey, sí, sufran un poquito más, pero ¿saben qué? Van a ver que el Señor los va a llenar de riqueza terrenal. No les dice eso Pedro. Porque Pedro sabía que iban a morir todos los que habían recibido a Cristo, pero que iban a resucitar también.
Entonces, cualquier cosa que podamos nosotros recibir acá, se va a corromper. Yo me tengo que asegurar de aferrarme a las promesas celestiales, como Pedro lo hizo. Y ese es el ánimo, esa es la enseñanza que da Pedro a la iglesia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí lo que quiso decir fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Que nos hagamos tesoros allá en los cielos, donde el orín y la polilla, ¿qué dice? No corrompen. Porque cuando habla de inmarcesible y todas esas palabras grandotas, a eso se está refiriendo. Es pura nuestra herencia. Es eterna nuestra herencia. No se marchita. Oiga, algo así quiero yo. Que sois guardados. A ver, léalo conmigo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación. Sí, para alcanzar no la riqueza, sino la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya. Ya viene. Ya viene la recompensa, dice un canto. Ya no voy a llorar. ¿Cómo sigue después? Tengo a Jesús en mí. No. Usted tampoco se lo sabe. Dios mío. Yo queriendo ayudarme aquí. A ver, sigamos con el 6. Yo creo que seguimos con el 6. En lo cual vosotros os alegráis. Párele ahí. ¿En qué nos alegramos nosotros? ¿En qué nos alegramos nosotros? Según la lectura que estamos leyendo, ¿en qué nos alegramos nosotros? En eso que acabamos de leer. No en nada terrenal. Hermano, nosotros no podemos quitar las palabras que están escritas en la Biblia y no les podemos agregar. Y este es un siervo íntimo de Jesucristo. Es un apóstol que estuvo con Jesucristo y que sabe lo que está hablando. Fue inspirado por el Espíritu Santo. En el cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aleluya. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba con fuego, así como se prueba el oro, así también ustedes van a ser probados, dice el Señor. Sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos aman al Señor, hermano? ¿Cuántos lo quieren ver? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que debe de causar alegría y gozo en nosotros. Vayas a 2 de Pedro capítulo 1, 3, 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Qué bárbaro eso. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Habla un poquito de la riqueza también. ¿Quiere que le hable de la riqueza que buscan los hombres acá? Vayamos al capítulo 2. Ya estoy terminando. Estoy terminando con el segundo punto. Con el tercer punto ya. Solo falta el cuarto. Ya se había alegrado. Señor, ¿quieren herencia? Y ahí, porque
Yo le aseguro que si estuviera usted en un salón donde estuvieran los abogados, dijeran, nos esperan unas 2, 3 horas, por favor, para que podamos leer el testamento. Usted se espera todo el día. ¿Ah? Si le van a dar, imagínate que, sí, es que fíjate que el jefe les dejó un ranchito ahí de unas 5 cuerdas, de 5 acres, con muchos animales, vacas, y usted dice, mañana, pasado, cuanto quieras, me espero aquí. Aquí no les van a dar vacas ni no, aquí le van a dar el cielo. Gloria al nombre de nuestro Dios. A ver, en 2 de Pedro capítulo, esa no te la puse allá, pero en 2 de Pedro capítulo 2 dice, ay, Señor bendito, espero que esté aprendiendo algo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Atrás eran profetas, ahora son falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, Pedro lo advierte. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mira lo que dice el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjese pues. Ahora léalo. ¿Qué dice? Y por avaricia harán mercadería. Ajá. Son hombres perversos, son falsos, son malos, son amadores del dinero y de las posesiones de esta tierra. ¿Qué dice? Y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Con qué dice? ¿Por qué son fingidas las palabras? Porque no vienen de la Biblia. Fingidas, van a fingir que el Señor les habló, que el Señor se los mostró. Y van a tener palabras de convencimiento para hacerle saber a usted que si era el Señor. Si nos contó una historia. No. El que no hace caso a la ley y a los profetas es el que no le ha amanecido, dice la Biblia. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación, ¿qué dice, hermano? No se tarda. ¿Y qué más sigue diciendo? Y su perdición no se duerme. Ahí sí habla de riquezas terrenales. Y le habla de quién las busca. Y le habla del por qué las buscan. Y le habla de quiénes son los que son engañados. Mire, si hay una persona que es fácil de engañar, es aquella persona que es avara, que es codiciosa. Si hay una persona bien fácil de engañar, es ese tipo de personas. Porque le dice, mira, te ofrezco un negocio, le dice. Cuando le dicen de dólares, a ver, ¿qué hacemos? ¿A quién hay que matar? Sí, cuidado con esa avaricia, hermano. Por eso el consejo de Pablo fue, estad contentos. Dígale que está la persona, está contento con lo que el Señor te da. Pero dígaselo. Termino con este punto. ¿Qué aprendemos del apóstol Pedro y las riquezas? ¿Qué aprendemos del apóstol? Número 1, que Pedro no contradijo en ningún momento las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nunca. Él estuvo de acuerdo. Él habló conforme el Espíritu Santo. O sea, en ningún momento reveló algo nuevo. En ningún momento dijo, el Señor Jesucristo me dijo que hablara esto de las riquezas, me lo mostró, me dio una nueva revelación. No, porque si lo hubiera dicho, hubiera contradecido las palabras de Cristo hablando sobre las riquezas. Número 2, sus enseñanzas están en armonía con todo el Nuevo Testamento. O sea, con Jesús, con Pablo y con los demás escritores de la Biblia. Por eso, si nosotros verdaderamente queremos comprender la verdad, está escrita en la Biblia. En relación a las riquezas. Las riquezas y promesas y esperanza del cristiano están en las cosas celestiales, las cuales son incorruptibles. El apóstol Pedro fue bien específico al decir, las bendiciones celestiales son incorruptibles. O sea, cada vez que menciona esa palabra se está refiriendo al cielo donde Dios habita. No habla de las terrenales en ningún momento, ni incita. No exhorta e insta a la iglesia a buscar riquezas terrenales ni las posesiones, sino que le dice, guárdense
Ya basta el haber vivido como antes, como los gentiles, dice. Ahora santifíquense para el Señor, porque el que os llama es santo, vosotros también sed santos. Otra cosa es que una vez más le repito esto y se lo digo a todos los que nos están escuchando. Pedro no predicó acerca de pactos. Lea la primera carta y la segunda carta. No manda a pactar a la iglesia. No enseña que los predicadores pacten en la iglesia. Si es tan importante como se ve el día de hoy, creo que debió de haberlo escrito. Pero no lo escribió, porque no hay tal cosa en el Nuevo Testamento. El único pacto que hay en el Nuevo Testamento es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es el derramamiento de su sangre preciosa. Ese es el único pacto por el cual usted y yo hemos sido salvos. No habla de confesiones de fe, ¿verdad que no? Lo reto a que lea la primera y la segunda carta. No son largos. Léalos, por favor, y corrobore lo que yo le estoy diciendo. No habla acerca de confesiones de fe, no habla acerca de prosperidad terrenal, ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué creerle a los predicadores del día de hoy? Es un error. Es una mentira. Ahora, quien se quiera dejar engañar, pues que se deje engañar. Pero qué bueno que ahora estas predicaciones salen para todas partes. Ay, de usted si la comparte también. Hace poco, déjeme darle esa noticia. Aleluya. Ya llegamos a una de ellas a los 1000, ¿qué le parece? Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, sí, hermano. ¡Wow! Mire, y no lo hacemos porque nosotros queramos números. No, ¿sabe por qué, hermano? Porque eso significa que el mensaje está siendo regado por todas partes. Nosotros no buscamos números, nosotros buscamos que las almas sean salvas, que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces es algo muy importante esto, para que el mensaje del Señor siga siendo predicado por todas partes. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no debemos entonces predicar nada contrario a lo que enseñó Jesús. El fundamento está en Cristo y los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe de aprender estas cosas. Y la iglesia debe, cuando escucha a una persona como estas, decirle: siéntate, déjame explicarte, porque la Biblia no enseña tal cosa. El evangelio del Señor Jesucristo no tiene que ver nada con riquezas terrenales, ni privilegios acá en la tierra, ni sueños cumplidos, ni nada inventado por los hombres. La salvación tiene que ver con el sacrificio de Cristo y con aquello que el Señor tiene preparado en el cielo. Mientras tanto, Dios a usted y a mí nos suple para nuestras necesidades y nos da aún un poquito más allá de ellas. Y si nos da un poquito más allá de ellas, recuérdese cuál es nuestra responsabilidad: el poder compartir con el que no las tiene. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta noche.